Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión les voy a explicar cómo realizar pruebas de hipótesis utilizando la distribución F. La distribución F se utiliza para comparar diferentes medias, como es el caso que vamos a realizar en este momento. Y para ello voy a utilizar el siguiente ejemplo, que dice así. Un profesor pide a sus estudiantes que califiquen su desempeño como excelente, bueno, aceptable y deficiente. La calificación que un estudiante dio al profesor se cotejó con su calificación del curso, que podía variar entre 0 a 100. ¿Existe alguna diferencia en la calificación media de los estudiantes en cada una de las 4 categorías? Para este ejercicio vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.01. Entonces, si tú escuchaste o viste los tutoriales anteriores que tengo de pruebas de hipótesis, vamos a seguir utilizando el mismo procedimiento de 5 pasos. Paso número 1, realizar o describir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, La hipótesis nula lo que dice es que la media de la población 1 va a ser igual a la media de la población 2, igual a la media de la población 3, igual a la media de la población 4. Y la hipótesis alternativa lo que dice es que alguna de las medias es distinta, al menos una de las medias es distinta. Entonces, la media de la población 1 debería ser igual a la media de la población 2, igual a la media de la población 3, igual a la media de la población 4, será nuestra hipótesis nula. Paso número 2. Elegir un nivel de significancia. El nivel de significancia que vamos a utilizar es 0.01. Paso número 3, utilizar el estadístico F, que como ya te había mencionado, se utiliza para realizar pruebas de hipótesis como la que ves en pantalla y comparar las medias de 2 o más poblaciones. Para el estadístico F, para nosotros encontrar el valor crítico del estadístico F, debemos tener en cuenta que se debe conocer el número de grados de libertad en el numerador y el número de grados de libertad en el denominador, que se calculan utilizando las siguientes fórmulas. Para los grados de libertad en el numerador se utiliza la fórmula K-1, donde K es el número de tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos? Estas categorías. Y como tú ves, existen 4 categorías. Excelente, bueno, aceptable y deficientes. Son 4 categorías. Las categorías son el número de tratamientos. Los grados de libertad en el denominador se calculan utilizando la fórmula N-K, donde N es el número de observaciones y, como ya te dije, K es el número de tratamientos, que son 4. Esta es la tablita que vamos a utilizar para realizar nuestra prueba de hipótesis, que significa que hubo 4 estudiantes que dieron una calificación de excelente a su profesor. Estos estudiantes obtuvieron de calificación 94, 90, 85 y 80 respectivamente. De igual forma se explican los siguientes datos. Entonces, ya vamos aquí hasta el paso número 3. ¿Sí? Nos pasamos al paso número 4, que es conocer la regla de decisión. Se debe rechazar H0 si el estadístico F es mayor al valor crítico de F. Esa es nuestra regla de decisión. El estadístico F, este estadístico F, nosotros lo vamos a calcular utilizando Minitab. Te lo voy a explicar un poquito más adelante. Por lo pronto, vamos a calcular el valor crítico de F. El valor crítico del estadístico F se calcula utilizando los siguientes datos. El nivel de significancia es alfa, K-1 sería el número de grados de libertad en el numerador, N-K el número de grados de libertad en el denominador, que de acuerdo a nuestro caso, alfa es el nivel de significancia 0.01, K-1 sería 4-1 y N-K sería 22-4. Porque el número de observaciones es 22 y el número de tratamientos es 4. Escrito ya de forma resumida, se va a rechazar H0 si el estadístico F es mayor al valor crítico de F con 0.01 de nivel de significancia, 3 grados de libertad en el numerador y 18 grados de libertad en el denominador.
Y si nosotros buscamos en nuestra tabla de distribución F, el valor crítico de F nos da a 5.09. Vámonos a la tabla para que tú veas cómo encontramos el valor crítico de F. Aquí te puse una imagen de la distribución F y los grados de libertad en el numerador aparecen en esta parte de arriba y los grados de libertad del denominador aparecen en esta parte. Le voy a poner un poquito de zoom para que tú alcances a ver mejor la imagen. Si ya sabemos nosotros que tenemos 3 grados de libertad en el numerador y tenemos 18 grados en el denominador, entonces cuando coinciden los 3 grados de libertad en el numerador con los 18 grados en el denominador, obtenemos que el valor de F es 5.09. Tú puedes encontrar las tablas de distribución F en internet o bien las puedes encontrar en cualquier libro de estadística. Entonces, para nuestro ejemplo ya encontramos que el valor de F crítico va a ser igual a 5.09 con 3 grados de libertad en el numerador y 18 grados de libertad en el denominador, ¿sí? Entonces, ya tenemos aquí cómo encontramos el valor de F. Ahora bien, si nosotros nos vamos si regresamos a nuestro ejercicio, ya sabes cómo encontrar el valor de F, 5.09. Y lo que sigue es encontrar el valor del estadístico F. El valor del estadístico F lo vamos a calcular utilizando Minitab. ¿Por qué lo vamos a calcular utilizando Minitab? Porque es muy complicado hacerlo a mano y no tiene caso que lo hagamos a mano si tenemos disponibles paquetes estadísticos como Minitab, o bien también lo puedes calcular utilizando Excel, ¿sí? Entonces nos vamos a Minitab y yo aquí ya le avancé un poquito y tengo las 22 observaciones, la tablita del ejercicio, ya las tengo aquí en Minitab. Y lo que te voy a explicar es cómo calcular el valor de el estadístico F. Ya encontramos el valor crítico de F, que fue 5.09. Pero ahora necesitamos el valor del estadístico F para ubicarlo en nuestra gráfica y decidir si aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces, si nos vamos a Minitab, para encontrar el valor del estadístico, nos vamos aquí donde dice estadísticas. ANOVA de un solo factor, le das clic donde dice ANOVA de un solo factor y luego aquí hay dos opciones que dicen los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles, pero en nuestro caso no están en una sola columna. Entonces tenemos que seleccionar donde dice los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Ahí es donde vamos a seleccionar. Y aquí ya aparecen nuestras 4 categorías. Las voy a borrar y las voy a pasar de una por una para que tú veas cómo se pasan. Aquí a donde dice respuesta, seleccionas donde dice excelente y le das clic donde dice seleccionar. Después le das donde dice bueno, seleccionar, aceptable, seleccionar, deficiente, seleccionar y ya te aparecen todas aquí. Donde dice opciones, le vamos a dejar aquí la palomita donde dice asumir varianzas iguales y en el nivel de confianza le vamos a poner 99%. ¿Por qué 99%? Porque ya habíamos dicho que íbamos a tener un nivel de significancia de 0.01 y 0.01 significa 99% de confianza. Si hubiéramos elegido un nivel de significancia de 0.05, entonces aquí tendríamos que ponerle 95% de confianza. Entonces, en nuestro caso es 0.01 de nivel de significancia y por eso le vamos a dejar 99% de nivel de confianza y le vamos a dar clic en aceptar. Aquí donde dice comparaciones, le vamos a dejar nivel de significancia para comparaciones, le vamos a dejar 0.01. Le voy a poner 0.01, ¿sí? Y le podemos decir que nos dé el procedimiento de comparación presuponiendo varianzas iguales de Fisher y le vamos a dar clic en aceptar, ¿sí? Si no queremos la información de agrupación le quitamos y si no queremos la gráfica de intervalo también le quitamos, pero hasta aquí le vamos a dejar
aceptar, ¿sí? En las gráficas también te da las opciones para que tú elijas alguna. Le puedes dar la gráfica de intervalo, gráfica de valores individuales, el histograma de residuos, etcétera. Pero bueno, yo lo voy a dejar así como está en pantalla y le vamos a dar clic en aceptar. Y ya finalmente le damos clic donde dice aceptar, ¿verdad? Y vamos a esperar que nos dé las gráficas que tú ves en pantalla, que ahorita no nos interesan. Sí, también nos da los intervalos de confianza individuales, que tampoco nos interesan ahorita. Y a lo que nos vamos a ir es a encontrar el valor del estadístico F de un solo factor. Como tú puedes ver, nos dice que la hipótesis nula es que todas las medias son iguales, la hipótesis alternativa que no todas las medias son iguales, el nivel de significancia 0.01, nos da también el número de factores que son los 4 tratamientos, que son excelente, bueno, aceptable y deficiente. Y aquí está el valor que nosotros queríamos encontrar. El valor del estadístico F es 8.99. Eso es lo que realmente nos interesa para nuestra prueba de hipótesis F, utilizando el estadístico F. Además del estadístico F, nos da otra información como la media y la desviación estándar y el intervalo de confianza de cada una de las categorías. Pero lo que nosotros queremos buscar es esto, el valor del estadístico F, que es 8.99. Entonces, si nos regresamos a nuestra prueba de hipótesis que teníamos acá preparada, ya sabemos que el valor crítico de F es 5.09 y el valor del estadístico F es 8.99. entonces vamos a rechazar H0 si el valor del estadístico F es mayor a 5.09. Nos vamos entonces a nuestra gráfica, que ya también tengo aquí en pantalla preparada para ti. Y como tú puedes ver, ya calculamos el valor del estadístico F, que es 8.99. Es muy difícil calcularlo a mano. Es por eso que estoy realizando este tutorial, para que tú sepas cómo calcularlo utilizando Minitab. Entonces ya tenemos que el estadístico F es 8.99. Tenemos también que el valor crítico de F es 5.09. 5.09 es el valor crítico y el estadístico F es 8.99. Si tú recuerdas, vamos a rechazar H0 si el estadístico F es mayor al valor crítico de F. Y así es, ¿sí? Porque la región de rechazar H0 es a partir del valor crítico de F. Entonces, en nuestro ejemplo, vamos a rechazar H0 dado que el valor del estadístico F es 8.99 y es mayor a 5.09, que es el valor crítico de F. Espero que este tutorial te haya servido y que sea útil para ti en tus clases de estadística o bien en algún trabajo que tú tengas. Hasta pronto.